Durante las últimas 2 décadas del siglo XIX y la primera década del siglo XX, las naciones imperialistas se enfrascaron en una contienda económica, política e industrial, que sentó las bases para que dichas naciones generaran conflictos de talla bélica. Durante este tiempo crecieron en territorio, poderío y generaron un creciente resentimiento y un deseo de probar su supremacía. Solo hacía falta una excusa, y al llegar esta no la dejarían pasar. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. Aprendizaje esperado o propósito. Identificar las circunstancias que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Reconocer la guerra de trincheras y el uso de armas químicas como características de la Primera Guerra Mundial. Reconocer los alcances políticos y económicos de la Primera Guerra Mundial y su influencia en otros conflictos del siglo XX. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las tensiones internacionales crecieron al punto de que una guerra era inminente. Dichos conflictos llevaron a la conformación de 2 bloques o alianzas, conocidas como la Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia, y la Triple Alianza, conformada por Austria-Hungría, Alemania e Italia. Estos bloques se posicionaron como las más grandes potencias militares del momento, al igual que Japón, Canadá y Estados Unidos, que si bien no se integraron a ninguna de las alianzas en ese momento, sí se perfilaron como posibles contendientes en un conflicto global. Pero, ¿qué hace a una guerra que ésta sea considerada como mundial? Para poder entenderlo, debemos entender que un conflicto no nace simplemente porque 2 o más personas o bandos están en desacuerdo. Un conflicto inicia cuando una o varias partes generan una situación de tensión, la cual no necesariamente puede aparecer de inmediato, sino que generalmente se va gestando por un largo tiempo. A este punto se le conoce como gestación del conflicto. Durante su transición, se van dando nuevas situaciones de tensión que se van agregando a la situación original, y en ocasiones la dejan relegada, al punto que a veces nadie recuerda por qué inició el conflicto originalmente. En segunda fase, conocida como crisis creciente, el conflicto va teniendo cada vez más situaciones que lo aíslan de otros conflictos menores, hasta llegar a un punto de no retorno. En este punto, si las rencillas no son resueltas, es inevitable pasar a la tercera fase del ciclo, conocida como quiebre. En este punto es donde estallan las guerras o los conflictos violentos, en los que la integridad humana e incluso la vida de los demás se pone en riesgo. Durante el desarrollo de esta segunda fase se pueden generar nuevos conflictos, que a su vez generan nuevos ciclos, y estos conflictos se pueden agrandar y convertirse en un conflicto global. Sin embargo, todos los conflictos tienen la posibilidad de solucionarse, en lo que se conoce como fase de cierre, en la cual el conflicto es solucionado. Sin embargo, si su solución no satisface a todos los involucrados, el ciclo vuelve a iniciarse.
mientras que si es solucionado satisfactoriamente, este conflicto entra en una fase de reposo o paz duradera, ya que es bien sabido que ningún conflicto dura para siempre y la paz es demasiado frágil. Las tensiones internacionales estaban en el punto de no retorno y solo hacía falta un detonante o chispa que propiciara el quiebre. El 28 de junio de 1914, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando de Austria, y perteneciente a la Casa de los Habsburgo, realizaba una visita diplomática a la ciudad de Sarajevo, capital de la provincia de Bosnia y Herzegovina, que se encontraba bajo dominio de Austro-Hungría. Durante la visita, el archiduque realizaría un paseo de saludo al pueblo y daría un discurso en el ayuntamiento de la ciudad. Aproximadamente a las 10 de la mañana de ese día, la comitiva estaba compuesta por 6 coches, prestados en su mayoría por la alta sociedad de la ciudad. El archiduque y su esposa Sofía iban en el tercer coche, y 10 minutos después de haber iniciado la caravana, un miembro de un grupo radical terrorista, conocido como la Mano Negra, arroja una bomba hacia el coche del archiduque, y ésta rebota y cae, dejando al menos 20 heridos con la explosión. Tras el fallido intento, el agresor fue capturado antes de que pudiera suicidarse. Casi una hora después, tras haber visitado a los heridos de la bomba en el hospital y de haber pronunciado un breve discurso en el ayuntamiento, la comitiva siguió con el programa, dando a la caravana una vuelta equivocada en el Puente Latino, lugar donde otro miembro de la Mano Negra, de nombre Gavrilo Princip, ve el coche del archiduque y dispara en 2 ocasiones, la primera hiriendo al archiduque en la yugular y el otro impactando en el auto, atravesándolo e hiriendo a la duquesa Sofía en el vientre. La duquesa moriría antes de poder recibir atención médica, mientras que el archiduque moriría tan solo 10 minutos después. El asesinato del archiduque y su esposa llevaron las tensiones al punto de no retorno. Austria-Hungría puso un ultimátum a Serbia el 23 de julio, con demandas que le eran imposibles cumplir, y al no aceptarlas, el 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Rusia movilizó sus tropas al día siguiente para defender a Serbia, y el Kaiser alemán Guillermo II pidió a su primo el zar ruso Nicolás II para que no interviniera, pero al no hacer caso, el 1 de agosto Alemania le declaraba la guerra a Rusia y sus aliados, y el día 4 Austria-Hungría movilizaría sus tropas. Ambos bandos creyeron que sería una guerra corta, pero el efecto fue mucho mayor. En agosto de 1914, Alemania comenzó la ofensiva para derrotar a Francia por medio del Plan Schlieffen, llamado así por su creador Alfred von Schlieffen. El plan consistía en una ofensiva corta pero contundente sobre Francia y Bélgica. Sin embargo, la ofensiva no tuvo resultados positivos, estancando a los ejércitos francés y alemán en una guerra de trincheras. Sin embargo, los alemanes tuvieron un triunfo aplastante sobre Rusia en la batalla de Tannenberg entre el 26 y el 30 de agosto de 1914, cuyo resultado definiría el inicio de la Revolución Rusa unos meses después. Los líderes del ejército alemán, Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, lograron la expulsión de los rusos del territorio de la antes Prusia y mantuvieron una racha de victorias un tiempo, hasta el estancamiento en la guerra de trincheras. En septiembre, Japón se apoderaba de colonias alemanas en el Pacífico, entrando oficialmente a la guerra, y para octubre, Turquía se unía a la guerra con un ataque sobre la armada rusa y Austria-Hungría se apresuraba a movilizarse nuevamente. Previamente, franceses e ingleses atacaron posiciones alemanas en África,
La guerra prometía ser encarnizada. Sin embargo, aún en la guerra los seres humanos aún pueden demostrar su humanidad. En diciembre de 1914 se dio un ejemplo de ello. La noche del 24 de diciembre, en Ypres, Holanda, soldados alemanes e ingleses comenzaron cánticos de villancicos, y a la mañana siguiente, el día de Navidad, salieron de sus trincheras, intercambiaron abrazos, bendiciones, comida, jugaron fútbol y enterraron a sus muertos. La tregua duró unos cuantos días, pero eso no es lo importante, sino que a pesar de la guerra, aquellos hombres dejaron de ser soldados por un momento y fueron seres humanos. Para 1915, la guerra se encontraba en un estancamiento terrible. La guerra de trincheras había detenido el avance de ambos bandos y en cada intento apenas lograban una porción de tierra a costa de muchas vidas, y esta era perdida al poco tiempo, manteniendo las posiciones enemigas por muchos meses, sumiendo a los soldados en ambos bandos en una espera interminable y la desesperación por lo que iba a pasar. El 22 de abril de 1914, durante la segunda batalla de Ypres, se utilizó por primera vez el gas venenoso, que costó muchas vidas y dejó incapacitados a muchos más soldados, pues una de las repercusiones a corto plazo era la pérdida parcial o definitiva de los sentidos de la vista y el oído. Para septiembre de 1915, Rusia nuevamente era derrotada por el ejército alemán, aunque es importante destacar que si bien el ejército ruso no era poderoso en ese momento, sí lo era en números, ya que su inmensa tropa logró mantener a raya a los alemanes, sumado a los inviernos rusos, que siempre habían significado una pesadilla para los ejércitos invasores. Mientras que Austria-Hungría no paraba de perder hombres en batalla, los otomanos también enfrentaban a los ingleses. Sin embargo, lograron imponerse durante un tiempo, y como ejemplo está la batalla de Galípoli, una de las batallas más largas de la guerra. Italia, que hasta entonces se había mantenido neutral, vio que los acuerdos de la Triple Alianza de solo defenderse de ataques extranjeros había sido violado, por lo que el 23 de mayo de 1915 declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro y el año siguiente declararía la guerra a Alemania. Los serbios perderían terreno en la guerra. Bulgaria entró a la guerra a favor de las potencias centrales de Alemania y Austro-Hungría y logró la victoria en la batalla de Belgrado el 9 de octubre de 1915. Serbia estaba derrotada. 1915 terminaba con una guerra aún más encarnizada y sin esperanza de terminar. Para 1916, la batalla de Verdún, que fue la batalla más larga de la guerra, dio inicio el 21 de febrero de 1916, pero el general Philippe Pétain, al mando del ejército francés, estaba dispuesto a dar pelea, y para el 1 de julio de 1916 comenzaba la batalla del Somme, con la fuerza británica al mando del general inglés Douglas Hyde. También daría batalla a los alemanes. La guerra comenzaba a verse como una tormenta interminable que llevaría a todo el mundo a la ruina. No por nada, comenzaban a llamarla la Gran Guerra, o la guerra que acabaría con todas las guerras. Su magnitud amenazaba al mundo entero. La tierra estaba manchada con la sangre de miles de soldados y civiles inocentes, y los cielos ya zumbaban con el sonido de los aviones de guerra, pero Alemania estaba planeando una nueva ofensiva, esta vez bajo el agua, pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que debes continuar con la línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte, realiza un esquema en el que destaques el proceso de la guerra vistos en este video. Investiga cómo estaban compuestas las trincheras en la Primera Guerra Mundial
y en tu cuaderno haz una ilustración esquemática de la composición de una trinchera. Recuerda que tu apunte no debe ser la transcripción del audio del video y que debes ilustrar todos tus trabajos. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿cuál fue el arma más poderosa de la Primera Guerra Mundial? Si bien se puede pensar que la ametralladora, el avión o el submarino pudieron ser las armas más poderosas de la Primera Guerra Mundial, el título se lo lleva el gas venenoso, ya que podía acabar con regimientos enteros en cuestión de minutos. Tanto así que hoy en día está prohibido su uso en tácticas militares, y el usarlo es considerado un crimen de guerra. Ningún arma podía hacer más daño que el gas venenoso, y por ello se lleva el infame galardón, no solo del arma más poderosa, sino también de la más letal. La pregunta de esta ocasión es: ¿quiénes fueron los pilotos aviadores más condecorados de la Primera Guerra Mundial? Esperamos que este video te haya gustado, y si es así, dale pulgar arriba. Con eso, nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.